En el siguiente video hablaremos varios temas que comprenden la asignatura de responsabilidad profesional. Mi nombre es Eduardo Guerrero Caballero, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública por la Universidad Digital del Estado de México. Es importante entender que la ética cívica es el esfuerzo de los seres humanos para pensar, justificar y realizar el gran proyecto de convivencia justa, la cual tiene diferentes valores como lo es la libertad, la humildad, la justicia, el respeto e igualdad. Pero consecuentemente hay aspectos negativos como son los problemas cívicos. Uno de ellos es la falta de comunicación, la cual pues, es una necesidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos o para resolver conflictos. Esta a la vez va a darse por diversos factores como es la interferencia, el lenguaje, los prejuicios, los deseos de censurar, el fanatismo, la mentira. Otro de los problemas encontramos lo que es la globalización. Esta se va a dividir en globalización económica, cultural, informativa y política. Vamos a la pobreza como una de las más cruciales, las migraciones, el ecologismo y la conciencia social, el problema político electoral. Hoy en día la violencia se ha tomado como modo de vida. Muchos la generalizan, la hacen un modo cotidiano de vida. Entendemos por violencia el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Es una definición obtenida de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los tipos de violencia encontramos la autoinfligida, la interpersonal, la colectiva, y la naturaleza que provoca esto puede ser física, sexual o psicológica. A su vez vamos a hablar sobre lo que es la infraestructura ética, que es el conjunto de elementos necesarios para el funcionamiento de una estructura que prevenga y combata la corrupción en el ámbito público y privado mediante la legislación. Para lograr esto encontramos 4 maneras de que el ciudadano esté informado de cómo y en qué se gastan los recursos, encontrando en primer término la transparencia, que es un principio donde la ciudadanía participa, controla y exige cuentas al gobierno a fin de prevenir la corrupción, la rendición de cuentas, que es la obligación de los entes de gobierno, informar al Estado y uso de los recursos del erario público, el acceso a la información, que es un derecho del ciudadano de buscar, recibir y solicitar información a las entes de la administración pública, la efectividad de resultados, que es lo que se ha logrado con la aplicación de dichos recursos. De igual forma encontramos lo que es el acto cívico, que es toda acción voluntaria que tiene una valoración ética. A su vez, cabe destacar y definir a la ética como la rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Algunos tipos de acciones y moral encontramos los tropismos, que son movimientos de respuesta de organismos vegetales o animales, enraizados. Las taxias son movimientos de orientación de los organismos como movilidad. Los reflejos son respuestas involuntarias de un organismo a un estímulo. El comportamiento innato, que es un conjunto de conductas simples, complejas y no aprendidas para responder en situaciones del medio. Los hábitos, que son esquemas de conductas fijadas en el individuo a través del aprendizaje. Los actos voluntarios, que son todas aquellas conductas complejas que se realizan en un modo consciente, libre y responsable. Cabe mencionar a los actos cívicos y personales partiendo del autodominio, que es una forma o un carácter capaz de dominar la comodidad y los impulsos propios de una persona, que tiene algunas características como que nos impulsa a cambiar positivamente la personalidad, define nuestras reacciones ante circunstancias, nos ayuda a ser más sencillos, a ser hombres y mujeres de acción, a ser más discretos y maduros en relaciones personales, a perfeccionar nuestros hábitos en el trabajo, a aprender a escuchar. Encontramos igual el autoestima, que es una necesidad psicológica básica que hemos de cubrir para alcanzar un desarrollo armónico, quiere decir querernos a nosotros mismos tal y como somos. Dentro de los elementos encontramos a la conciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, el sentimiento, que es el aprecio y el amor. Algunas consecuencias de un autoestima va a ser la aceptación de sí, el respeto hacia sí, la formación personal.
Encontramos lo que es la cortesía, que es un comportamiento humano de buena costumbre, donde la mejor expresión es el uso práctico de las buenas costumbres que hemos aprendido desde que nacimos a través de la familia. La ecuanimidad, que es un factor mental cuya función es mantener la mente libre de todo perturbio, una mente en blanco antes de elegir entre el bien y el mal o lo correcto y lo incorrecto. Eh, la serenidad, que es una sensación de bienestar que nos permite focalizar las cosas que suceden a nuestro alrededor desde un costado o un punto más activo. Algunas características que encontramos va a ser evitarse encerrarse en sí mismo, el concentrarse en una labor o actividad, gozar de una alegría ajena y cuidarnos físicamente. La serenidad, que es una sensación de bienestar que nos permite focalizar las cosas que suceden a nuestro alrededor desde un costado más activo, porque por ello las personas serenas logran pensar antes de decidir y no se sienten demasiado asustadas a la hora de esa elección. La sobriedad es el valor que nos enseña a administrar nuestro tiempo y recursos, moderando nuestros gastos y caprichos para construir una verdadera personalidad, vivir sin excesos, darle a las cosas un justo valor. Algunas recomendaciones que nos dicen es antes de comprar algo hay que reflexionar el por qué, el usar las cosas, no las no cambiarlas simplemente por moda, reconocer nuestra verdadera situación económica, hablar lo necesario con uno mismo, vestir de una forma elegante, evitar ser el centro de atención en todo momento, moderar nuestros gustos y apetitos. Otro de los temas a abordar es la justicia, la cual es una cualidad moral que obliga a los hombres a practicar cosas justas y que es causa de que se haga y que se quiera hacer de la mejor manera. Pero también tenemos el lado contrario, que es la injusticia, que es la cualidad contraria. Es injusto que sea hacer cosas a falta de leyes, ser demasiado codiciosos, pero de igual forma tenemos que definir lo que es justo. Es el que obedece a las leyes y el que observa a los demás las reglas de la igualdad. Para Aristóteles era una virtud, era la más grande, es la madre del derecho, es la virtud por excelencia, pone la armonía en el conjunto, es el fundamento del orden entre los hombres. Cabe definir la deontología profesional, que es el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional, determinando los deberes mínimos exigibles. Además, para una buena presentación en el trabajo debemos de tener la primera impresión es la que cuenta, una vestimenta adecuada, mejorar nuestro aspecto al momento de solicitar el trabajo, acudir a trabajar. Cabe mencionar la definición de desarrollo personal, que es una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual los sujetos participan en ellos, desarrollan o optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa en las relaciones interpersonales y en la toma de decisiones. Abordar igual lo de la justicia social, que se puede definir a partir del hecho concreto de la injusticia social. Algunos estudiosos sostienen que la justicia social corresponde a una justicia distributiva de Aristóteles, en tanto que la noción de la justicia comunitativa de esta guirista corresponde a la idea clásica de justicia en las sociedades modernas. Una parte vital para lograr entender todo lo abordado anteriormente son los derechos humanos, los cuales son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o ético, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Dentro de las características de estos derechos vamos a encontrar que son universales, inalineables, indivisibles, interdependientes, iguales, no discriminatorios, obligatorios. Cabe definir igual a la democracia, que es uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente de elección del ciudadano a sus representantes. Dentro de algunos principios que encontramos en la democracia los vamos a ver plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno de ellos es la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, la libertad de asociación, el derecho y oportunidad de tomar parte en asuntos políticos, el derecho al voto y ser votado. Uno de los temas más sobresalientes que me parece que abordamos es el tema de la corrupción, que es la transgresión que hace el funcionario público a la ley para obtener un beneficio personal. Alguna de las causales va a ser la pobreza, la marginación, la falta de educación. Dentro de los tipos que encontramos de corrupción va a estar la extorsión, el soborno, el peculado, la concusión, el fraude y la falta de ética.
Parece un poco sarcástico, pero cada uno de estos tipos se ha logrado detectar en el ámbito del servidor público hacia la ciudadanía o el ciudadano hacia el servidor público, ya que con la participación de ambos se logra que se establezca un acto corrupto. Y aunando un poquito más, hay un tipo de corrupción que vamos a abordar más precisa, que es la corrupción política, la cual es el mal uso del poder público para conseguir una ventaja legítima, generalmente secreta y privada. En término opuesto a la corrupción política es la transparencia de algunos medios que ya mencionamos anteriormente, como es la rendición de cuentas, la transparencia misma, etcétera. Dentro de los tipos de corrupción política vamos a encontrar el uso ilegítimo de información, el tráfico de influencias, el patrocinio, los sobornos, las extorsiones, la malversación, el caciquismo, el compadrazgo, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. Y finalmente lo que es el liderazgo ético, es el que lo ejerce una persona con un grado alto de responsabilidad. Podríamos hablar de hecho sobre distintos modelos de liderazgo. Algunas de las cualidades del líder debe tener integridad, dedicación, magnanimidad, humildad, apertura mental, la creatividad. Algunos de sus ingredientes es la visión, la pasión, la integridad, la confianza, la curiosidad y el atrevimiento. Ahora bien, para concluir, cabe mencionar que como servidor público, en este caso en tema de seguridad pública, debemos de tomar en cuenta siempre el valor ético, el comportarnos como profesionales, el evitar la corrupción, pero sobre todo en cargos donde tengamos personal al mando, ser un líder ético que los guíe por el camino de lo correcto y no de lo incorrecto. Cabe mencionar que debemos de respetar en todo momento los derechos humanos, que al igual debemos de actuar conforme a la ley y no prestarnos a que el ciudadano en su momento trate de sobornarnos, que es lo más común que sucede como tipo de corrupción en nuestra esfera o en nuestro ámbito laboral, pero también es parte de nosotros. Si nosotros aplicamos la ley tal como es, el ciudadano no tendrá por qué prestarse a eso, ni nosotros exigirle al ciudadano eso. Cabe mencionar que la ética es la moral, lo que aprendemos desde el nacimiento. Muchas veces se ha habido se ha visto entorpecida por factores como la pobreza, donde los grupos vulnerables son los que pueden ser los más fáciles de corromper o de ser dañados o buscar hacer actitudes delictivas que en este caso nosotros vamos a tener que sancionar o podernos prestar a la corrupción. La marginación, la falta de educación, el mundo de la globalización, donde las tecnologías han jugado un papel vital, pero sobre todo nosotros como servidores públicos debemos de poner en práctica todos los hábitos cívicos y personales que mencionamos, mantenernos al margen de nuestra profesión y actuar como tales. No porque tengamos un título quiere decir que somos ya profesionales. Como servidor público hay que entender que si no nacimos para servir, entonces no nacimos para vivir. Alguna de las alternativas que mencionamos para evitar la corrupción va a ser en todo momento ser ese líder ético ante la sociedad y ante tu grupo de compañeros de trabajo, pero sobre todo iniciar desde casa, aplicando y enseñando los valores y las buenas costumbres que nuestros padres nos han enseñado y en su caso transmitirlas hacia la sociedad. Lo aprendido en estas unidades nos será de gran ayuda de manera positiva en el actuar como profesional, para saber actuar de manera correcta y no infringir la ley, o sobre todo crear una mala visión como servidor público, como elemento de seguridad o en su momento en una institución encargada de impartir justicia. Nosotros somos quienes nos formamos ese espejo ante la sociedad. La sociedad quiere ver servidores públicos comprometidos en su trabajo y si nosotros nos desviamos un poco, somos capaces de que ellos desvirtúen la figura de un servidor público profesional, ético, responsable y sobre todo humanista y humilde en cada acción que realice.